Pues muy buenas a todos. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo debate de Impacto España Noticias. Damos la bienvenida a Jaime y a José Andrés y por supuesto a nuestra compañera Tai. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos, un placer. Buenos días, muchas gracias. Bueno, queríamos empezar con José Andrés, que ha tenido una vivencia en Ferraz algo extraña, porque la verdad que son situaciones extrañas. Un poco la persecución hoy en día que están sufriendo los católicos y en este caso por rezar en Ferraz. Cuéntanos un poquito la anécdota, cómo fue y si verdaderamente ha sido la causa el rezar. Pues bueno, nosotros el día 12, el domingo 12 de noviembre, decidimos rezar porque tras el noviembre nacional, ¿no? Que se llama, que había sucedido en Ferraz de protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez, vimos que había un anhelo de Dios. Uno de los cánticos era España cristiana y no musulmana, había bandera del Sagrado Corazón de Jesús, y al ver esa necesidad de Dios decidimos dar un paso adelante y proceder a rezar, y a partir del día 12 estuvimos ininterrumpidamente rezando. Y bueno, si no recuerdo, el miércoles 22 y el día después del rezo, de que empezamos a rezar, un inspector de policía quiso identificarme, y entonces tras eso digo, bueno, voy a pedir los permisos a la delegación de gobierno para evitar cualquier clase de problema. Y durante toda esa semana, desde el miércoles hasta el domingo, no hubo ningún problema. Si bien el lunes recibí un correo del delegado de gobierno diciendo que desde el día 27 hasta el día 30, o sea, todo lo que quedaba del mes de noviembre, se me prohibía rezar. Y entonces ese mismo lunes procedo a ir a la iglesia, como a las puertas del Inmaculado Corazón de María, y aparecieron 15 policías y un inspector jefe diciendo que si procedíamos a rezar, que al prohibirlo el delegado de gobierno, pues se vería obligado a interrumpir el rezo y a multar a todos los que estaban allí presentes. Entonces, en ese momento yo decidí, para evitar cualquier problema, sobre todo para las personas que estaban allí, digo, vamos a rezar en Pintor Rosales, y procedí luego a denunciarlo en las redes sociales todo lo que había sucedido. Y cuando llegué a mi casa, aquí donde estoy, dije, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que someterse ante un decreto tiránico del delegado de gobierno. Pues decidí que, bueno, que no tenemos, que los católicos no tenemos que tener miedo, que rezar no es delito ni falta administrativa, y que ante una orden que es manifiestamente ilegal, manifiestamente antijurídica y tiránica, el deber de toda persona es incumplirla, asumiendo las consecuencias que pudieran venir. Para evitar, para explicar en qué se basa el delegado de gobierno, pues quiero decir que, bueno, la ley de reunión y manifestación, la ley orgánica, pues establece que dos formas para pedir el permiso: la vía ordinaria y la vía extraordinaria. La vía ordinaria tienes un plazo de 10 a 30 días, pero claro, a mí me pillaba fuera de plazo, entonces solicité la vía urgente, que tienes desde un día hasta Sí. 9 días, y que no te la pueden prohibir salvo que consideren que no existe urgente necesidad. Entonces, el delegado de gobierno utilizó ese subterfugio legal, considerar que no había esa necesidad urgente, cosa que me parece extraña, uno, por un motivo: en el momento en el que se está produciendo ya esa manifestación, ya existe ese motivo urgente, y por otro lado, ¿por qué llevas durante 5 días dándome ese permiso, creando una expectativa de derecho, y al cabo del rato a los 5 días me dices que ya no hay esa urgente necesidad y por lo tanto se me prohíbe? ¿No? Al final lo que utilizan es cuestiones procedimentales para impedir rezar, porque el objetivo no es otro que impedir el rezo. Y ya continúo y termino, pues el día martes decidí ir para allá, rezar, asumiendo todas las consecuencias, desde la multa a la posible detención, porque si la policía me hubiera dicho deja de rezar y yo hubiera seguido, porque no creo que es nuestro deber, me pueden haber llevado preso por desobediencia a la autoridad. Pero bueno, finalmente se terminó el rezo y a los 20 minutos dos policías procedieron a proponerme para sanción, y estoy a la espera de que me llegue tanto esa multa como la del resto de días de que no he estado acatando las órdenes del delegado de gobierno, porque por otro lado también fuimos al Tribunal Superior de Justicia para defender mi derecho a rezar, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no darme la razón, cosa que estaba dentro de lo esperado, pero bueno, recurriremos ante el Tribunal Constitucional, y si hace falta ir a Estrasburgo, iremos. Y nada, seguimos rezando sin miedo a nada ni a nadie, porque no estamos haciendo nada malo, y es la hora de la valentía, y cuando uno cree en algo, cuando uno sabe que está haciendo lo correcto, pues debe de hacerlo sin ningún miedo a ninguna consecuencia. Yo es Eh, que estoy escuchando esto y me suena surrealista de algún país eh, bananero,
de que unas personas por rezar que no están haciendo absolutamente nada malo y los traten como delincuentes, o sea, es que es disparatado, o sea, es que me suena algo fuera de contexto. Dime, sí, Jai, dime. Yo me gustaría preguntarle a José Andrés si me podría explicar por qué hay tanta diferencia a la hora del trato en cuestiones de religión personales, que cada uno puede tener una religión personal, el trato que tienen hacia los católicos y hacia los musulmanes. Me refiero, ¿por qué a los musulmanes en plena pandemia se les respetaba incluso saltarse el horario para poder rezar en las calles y no había ningún tipo de prohibición? En las cárceles se respeta totalmente a los presos musulmanes que sigan cumpliendo con su religión y llevarla a cabo, sus ideales, y sin embargo a los católicos, por ejemplo, que también hay presos que son católicos, no se les permite, por ejemplo, ese tipo de actividad de llevar a cabo y está más perseguido el catolicismo que lo que es el tema de los musulmanes. A mí me gustaría que José Andrés me pudiera explicar por qué esta persecución tan incidente sobre los católicos. Pues dos cosas. La primera es que el delegado de gobierno, cualquiera que conozca el señor Martín Aguirre, cualquiera que conozca un poco quién es una persona totalmente anticristiana, conocido por ir el pasado mes de junio o julio, no recuerdo ahora exactamente, a la clínica Dator, a la clínica donde se comete el peor de los crímenes, que es el del aborto, y dijo claramente que él quería identificar y utilizar el peso de la ley, porque ahora mismo está el artículo 172.4 del Código Penal que legitima poder detener a una persona por rezar ante una clínica abortista y que él iba a hacer todo lo posible para que eso se cumpliera, ¿no? Entonces vemos cómo este hombre y el Partido Socialista son la sede del mal. Y luego, respondiendo más específicamente a tu pregunta, pues hay una cosa también clara y que no es que yo quiera defender a los musulmanes, ni muchísimo menos. Nada más lejos de la realidad, pero ¿qué sucede? Que los musulmanes tienen muy claro lo importante son sus creencias, ellos creen en Alá y hacen todo lo posible para defender su fe sin ningún miedo. Entonces, claro, cuando una religión, cuando una serie de personas no tienen miedo y rezan sabiendo que pueden asumir todas las consecuencias que les da exactamente igual porque creen en lo que piensan, ¿qué sucede? Que cuando no hay miedo, las cosas funcionan y te permiten rezar. Porque los católicos, desgraciadamente, durante mucho tiempo, no todos, pero sí una parte considerable, ha vivido con temor a lo que pudiera suceder. Bueno, yo solamente rezo en mis templos y el gobierno dice esto, pues lo acato. Y claro, yo creo que ante una tiranía que se ve clara, pues hay que desobedecer, hay que tener claro a quién servimos, que no es otra cosa que al Señor Jesucristo y a su Madre del Cielo, y entonces, claro, cuando uno no tiene ningún temor a lo que pueda suceder, ¿qué sucede? Pues a mí me han estado multando, que me llegarán las multas cuando quieran, tienen un año para hacerlo, pero cuando ven que seguimos y seguimos y que lo único que queda es que nos puedan arrestar por desobedecer lo que quiera decir un delegado de gobierno, pues se rinden ante la evidencia y hace que estemos todos los días siguiendo rezando en Ferraz. Entonces, cuando uno tiene claro en lo que piensa y actúa sin La ningún conciencia miedo, tranquila. teniendo la conciencia tranquila y sabiendo que estamos cumpliendo el deber de todo católico, pues no sucede nada. Entonces creo que es el momento de que el pueblo cristiano reaccione y se dé cuenta de que si pisotea nuestros derechos, lo que tenemos que hacer es luchar con todos los medios posibles, siempre con la prudencia y exigida, ¿no? Que se nos exija todo cristiano, pero entonces cuando tenemos claro eso, no hay nada que nos pare. Y esto lo decía San Juan Pablo II, o sea, no es que me lo esté inventando yo. Y entonces los musulmanes sí que es cierto que tienen muy claro qué es lo que defienden asumiendo todas las consecuencias. Y Jaime, ¿qué opinas? Bueno, yo siento ser la voz un poco discrepante en todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Por supuesto, dejar claro que a mí no me gusta absolutamente nada Pedro Sánchez. Me parece una persona muy peligrosa para un Estado democrático, y a los hechos me remito. Y soy católico, con lo cual nunca criticaré pues, que se puedan inculcar los valores cristianos, ¿no? Pero yo creo que aquí el compañero lo ha explicado muy bien, todo lo que ha dicho, ¿no? Y es que no tenía autorización legal para manifestarse y rezar. El rezo obviamente está permitido y el rezo cualquier lugar católico y autorizado puede hacer. Lo que pasa es que la calle es de todos y lógicamente pues si tú te manifiestas del tipo que sea para rezar, para criticar al gobierno y tal,
tienes que tener la autorización legal y jurídica que te lo permite. Como ya aquí indicó el compañero, no la tenía, y como acto de protesta frente a ese rechazo de que tuviera la autorización, ha salido a la calle a manifestarse sabiendo que no tiene ese tema. Entonces, yo siempre soy muy partidario y muy escrupuloso, tanto para lo que yo defiendo, lo que creo, como para lo que no, de que si queremos cambiar las cosas tiene que ser desde la legalidad vigente. Porque igual que yo he sido muy crítico con la izquierda española, que no se caracteriza precisamente por, digamos, acatar la ley y la Constitución, también lo tengo que ser pues, con aquellos actos que, aunque yo coincida y sean de mi agrado y respete y comparta, también tengo que serlo. Entonces, obviamente, yo lamento mucho la situación que ha habido aquí el compañero, porque entiendo por lo que pueda estar pasando, pero él sabe perfectamente que no tenía la autorización para hacerlo. Entonces, debemos de Sí, pero, Jaime, es que modificar. según las normativas no hace falta que te den en la parte escrita, es decir, tú solamente con que notifiques es suficiente, cuidado. Exacto. Voy a matizar, que es lo que quería matizar, que es Jurídicamente, notificar lo jurídicamente jurídico. si se me permite un momento, jurídicamente, eh, creo que es, o sea, creo que es indebatible porque la ley está ahí, o sea, se puede leer y se puede comprobar. Cuando tú te manifiestas, tienes que tener una autorización para realizarlo. Y se puede comunicar, como decía el compañero, explicaba muy bien, por vía ordinaria, decir, pues mira, tal fecha yo me voy a manifestar y se tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque la aprobación tiene que llevar inscrito la comunicación a las autoridades, a los cuerpos y seguridad del Estado, para que vayan a supervisar esa manifestación por seguridad, tanto de los que vamos a manifestarnos como de los que no. Y luego está la vía urgente, que es en la que si tiene un plazo incluso de 24 horas que tú comunicas si se tiene que autorizar. Pero jurídicamente tiene que autorizar la delegación del gobierno pertinente. Esto es así en la ley y yo no voy a debatir lo que está escrito. Cualquier manifestación que se haga en una calle, del tipo que sea, tiene que tener la autorización de la delegación pertinente en esa circunscripción. Eso es así. No, José no, Andrés creo que quería comentar algo. Por alusiones, Eso es eh, así. por alusiones, bueno, agradezco y respeto toda opinión, por supuesto, pero en primer lugar, no se necesita autorización. Lo que ellos pueden, si acaso, es prohibírtelo, pero tú solamente tienes que comunicar, que es distinto. Y sí que es cierto que yo, teniendo una prohibición del delegado de gobierno, decidí ir a rezar asumiendo todas las consecuencias. Y por supuesto que sí, y no me arrepiento y estoy muy orgulloso de ello porque, claro, al final tú estás diciendo, porque lo dice la ley, bueno, vamos a ver, hay leyes que pueden ser justas o injustas y cuando lo que impera no, encima no es una ley, es un acto administrativo, pero cuando ese acto administrativo es manifiestamente tiránico, porque lo que estamos viendo es un doble rasero y de la misma forma que las manifestaciones en Ferraz a partir de las 8, que yo las respeto y las apoyo totalmente, Yo no, también. no cuentan con permiso, no cuentan con permiso la mayor parte de los días y no pasa absolutamente nada, y no pasa absolutamente nada. Y en cambio a mí, sí, por rezar. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que el rezo funciona, porque un católico debe tener muy claro que la oración sirve para mucho, y lo que hacen es prohibírtela cuando es manifiestamente claro que lo que es una intencionalidad propia de un déspota y de un tirano, pues creo que todo ciudadano tiene el deber moral de incumplir esa orden. Y esto no lo digo yo, esto ya se encuentra, por ejemplo, en Antígona de Sófocles, cuando Antígona, ante la prohibición del tirano Polinices de no poder, no dejarle entrar a su hermano, ya le dijo, tus leyes son de un simple mortal, hay otras leyes que vienen mucho más atrás, o sea, el derecho natural que nos obliga a cumplirlo. Porque, ¿qué sucede? Tú dices, porque la ley, bueno, es que durante muchísimo tiempo hemos visto leyes que han permitido discriminar a determinados pueblos, ha habido leyes que han sido manifiestamente injustas y claro, había un porcentaje de la población que pensaba como tú y decía, sí, es que son las leyes, hay que cumplirlas porque hay que estar bajo el amparo de No, la ley. Bueno, ¿y qué yo, sucede si esas no, leyes son pero orgánicas sí, y te prohíben rezar? Porque lo que han hecho es utilizar de forma torticera lo que dice una ley orgánica para prohibirme el rezo, porque el objetivo último era prohibir que se rezara en Ferraz. Entonces, claro, cualquier persona que haga uso de razón y utilice la lógica dirá, esto es una absoluta barbaridad. yo, Entonces, pero haciendo un juicio yo, lo que lógico, tiene que incumplirlo. si me permite un segundito, yo es que estoy de acuerdo contigo en el fondo, por supuesto. Yo no te voy a criticar lo que hiciste, porque no me vas a encontrar en ese terreno, porque a mí no me gusta la izquierda ni me gusta Pedro Sánchez, pero soy muy escrupuloso con la ley porque me dedico a ella y por tanto debo de predicar con el ejemplo. Entonces no me gusta que cuando hay una prohibición y una ley, que nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, cuando hay una resolución
la resolución es interpretable, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero hay que acatarla, porque si una democracia no se acata una ley, entonces ya deja de ser democracia. Tú decías, y Que claro, no vivimos en puede una haber leyes democracia y injustas a o vista no, lo vemos, que no dejan pero ni rezar, claro, eso no es es una que para eso hay democracia. un tribunal constitucional, me refiero. ¿Quién elige el Tribunal Democracia, Constitucional? cualquier democracia, cuando se aprueba una ley, hay que acatarla. Y si no te gusta, tienes los recursos y la justicia para hacer ver que esa ley es injusta. Y ya habrá un tribunal constitucional que dirá si esta ley o no se puede aprobar o no. Pero lo que no podemos hacer es de partida, negarnos a cumplir una ley, que es a lo que yo voy. Jaime, pero es Yo que lo, yo lo, un momento, José, perdona, discúlpame. Yo lo que sí que quiero matizar es que está muy bien lo de que hay que cumplir la ley. Yo discrepo que estemos en democracia, no estamos en un país democrático, es un país partitocrático. Sobre el tema de lo de que puedo respetar inclusive que digas que haya una normativa que haya que seguir sobre la ley, pero a mí me parece bastante, un poquito, no sé cómo decirlo, es que me parece ridículo porque la ley según se aplica para unos y para otros, porque los musulmanes tampoco piden ningún tipo de permiso para rezar cuando les da la gana, como les da la gana y donde les da la gana, y ahí nadie pone el grito en el cielo, más bien les ponen las calles y las policías para que los vigilen y los tengan bien protegidos. Entonces aquí, si hablamos de cumplir la ley, para empezar, debería de cumplirla el presidente, que a día de hoy ha sacado un libro que está patrocinando en su página web oficial del Estado y eso es totalmente ilegal. No veo poner a la gente el grito en el cielo sobre las ilegalidades a no cumplir. Sin embargo, me parece irrisorio que a la gente por rezar se le esté deteniendo, esté dentro de la legalidad o de fuera del marco legal. O sea, me parece ridículo que unos sí y otros no. Puedo estar de acuerdo contigo que la ley está para cumplirla. Evidentemente, debemos de acatar la ley, pero hay leyes que cuando no son realmente sensatas, por decirlo de una manera suave, el pueblo también tiene que rebelarse para que esto cambie. Por lo que no puede ser es que a unos se les trate de una forma y a otros de otra. Cuando está bien, está claro incluso que aquí hay una persecución contra los católicos. Me refiero, es que se ve obvio, porque como ahora también están incitando a no decir feliz Navidad para no ofender a los musulmanes o no poder celebrar en Cataluña comiendo jamón para no molestar a los musulmanes. Me refiero, discúlpame, yo no soy precisamente católica, pero yo respeto que la gente tenga su ideología. Entonces, al igual que yo quiero que a mí me respeten, a mí no me hace ningún tipo de daño que nadie rece ni el rosario ni que otra persona le rece a Alá. Me refiero, Sí, es que sí, esto, sí, es que yo veo una yo, persecución. sí, yo todo eso lo comparto y lo defiendo. A mí, como repito, no me verás defender a Sánchez y te invito a que públicamente veas los artículos que yo escribo y las intervenciones que yo hago, porque si algo tengo, y aquí te lo puedo confirmar, Salvador, es que soy muy crítico y muy duro con este gobierno, porque desde luego que este gobierno tiene todo menos democracia, por No, si yo supuesto. solo te quería decir, Jaime, A a lo lo que que me me refiero es refiero es que que yo, como la ley demócrata, es laica con unos y con otros no. Eso es lo que te intento decir, que la ley unos no la cumplen y no por pasa supuesto, nada. por Y luego supuesto. los otros quieren rezar y es como que no se les permite cuando la vara de medir no es equitativa. Yo no seré una persona que defienda precisamente la religión musulmana. Y además hago una crítica a mi ideología, que es la derecha. Si precisamente tenemos lo que tenemos es por la pasividad que ha habido en este país en el tema cultural con la religión musulmana, tanto de la derecha española como de la izquierda española. Totalmente Y cierto. con el paso de los años nos vamos a arrepentir, pero bien, de todo lo que hemos hecho en España, favoreciendo a unas cosas y no en pro de los católicos. Los católicos forman parte de nuestro país, forman parte Exacto. de nuestra cultura y tenemos que dar muchísimas gracias a ellos porque hacen una labor que no se reconoce y que no se ve. Y si hoy tenemos precisamente una sociedad que no está en la calle prácticamente muriéndose de hambre, es precisamente la labor que hacen muchísimas organizaciones católicas, tanto en España como fuera. Porque ya que hablamos, por ejemplo, del conflicto que hay bélico actualmente con Palestina e Israel, precisamente quienes llevan ahí defendiendo la democracia son precisamente misioneros y misioneras católicas que están allí defendiendo lo que nadie se atreve a defender. Por lo tanto, Correcto. no me verás a mí nunca jamás criticar a los católicos, pero como católico que soy, cuando hay un hecho podemos estar de acuerdo o discrepar, siempre del respeto y la democracia. Entonces, a mí me parece que cuando hay leyes injustas o leyes que no se adecuan, como a mí me parece que lo que ha hecho con esta persona no es correcto,
Yo particularmente, si fuera del lado del gobierno, jamás hubiera prohibido esa cosa, pero por desgracia hay una persona que ha decidido, utilizando la ley, porque lo ha hecho, impedírselo. Entonces yo creo que la manera de intentar enfrentarse a eso, que es a lo que yo iba, no es incumplir una prohibición, sino que es utilizar eso para criticarlo. Y creo que él podría haber hecho de otra manera lo que ha hecho. Es a lo que yo quería llegar. Por supuesto, yo defiendo lo que hace y yo rezo todos los días, en mi casa, en misa, donde haga falta, solo faltaba. Pero considero que, igual que nosotros desde la derecha hemos sido muy contundentes y muy críticos con la izquierda por incumplir las leyes, porque precisamente la izquierda lo que tiene es que no es capaz de entender que hay cosas que no se pueden hacer y ellos les da igual, hagan lo que hagan, porque entienden que son personas que pueden ir por la vida haciendo lo que les da la gana, igual que nosotros desde la derecha hemos criticado eso. No me parece coherente que ahora nosotros apoyemos el incumplimiento de las cosas, pese a lo que el incumplimiento que le han hecho esté correcto o no. Eso es a lo que yo voy. Pero, Jaime, una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo que, llegados a este punto en el que nos encontramos, que estoy de acuerdo, vuelvo a repetir que yo estoy de acuerdo que hay que cumplir la ley, pero tú estás de acuerdo conmigo que, llegado al punto en el que nos encontramos ahora actualmente en España, y como en otras ocasiones y en otros tiempos ha sucedido, cuando tú ves que el que gobierna se está pasando los límites de la sociedad y de grupos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los católicos o los protestantes, o lo que viene siendo la vida cotidiana de los ciudadanos, se extralimita aprovechando él que tiene el mando de la ley y él forma la ley que quiere a su conveniencia. Estarás de acuerdo conmigo que la sociedad, en un punto, llegados a este punto, debemos de rebelarnos e incumplir la ley para poder modificar y volver a la línea lógica, porque si no, las grandes revoluciones nunca estarían para hacer los cambios. Si yo siempre acato lo que el presidente dice, sabiendo que se está saltando él mismo las propias leyes y modificándolas de tal forma que nos está llevando a lo que nos está llevando, que es nada bueno, yo creo que estarás conmigo que el ciudadano en ese punto, para poder cambiar esto, debe de rebelarse contra esto. Estoy de acuerdo contigo en el que cuando hay una situación muy injusta y muy grave como es la que vivimos en España en este momento, porque nunca en la historia de la democracia se ha hecho lo que se ha hecho ahora con este hombre y se han vulnerado y volado las instituciones públicas como ha hecho el presidente del gobierno con su partido y sus socios, tengo completamente claro que tenemos que salir a la calle todos los días y hacer ver lo que hay que hacer ver. Pero también te digo una cosa, y es que a nivel histórico, las grandes revoluciones vienen porque hay dictaduras que han hecho lo que han hecho, entonces obviamente la sociedad se polariza. Hablaba antes Salvador de que parecía esto un régimen bolivariano. Bueno, es que en Latinoamérica precisamente lo que ocurre es que hay alternancia de poder, pero de un extremo a otro. Nunca existe una moderación y al final lo acaban pagando los ciudadanos de la calle, porque al final el que piensa que ha votado para instaurar una democracia, al final llega y hace lo mismo que ha hecho el anterior partido, pero ya en vez de contra los suyos, contra la adversario. Entonces, en España, es verdad que se está haciendo cosas muy graves y muy peligrosas. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces, lo dice todo el mundo. Pero no llega a ese toque, a ese límite de considerar España una dictadura o una situación extremadamente alta. Aunque sí que es cierto que hay cosas que obviamente, bueno, distan mucho de la democracia. Pero yo no considero que sea, digamos, parecería que hay una revolución ahí enorme y tal. ¿Que hay que salir a la calle a protestar? Por supuesto. Y también digo una cosa, y ya con esto termino. Si la derecha, que somos los únicos que podemos cambiar esto y podemos cambiar el régimen y el gobierno, nos uniéramos y nos dejáramos de dar coces todos los días y nos dejáramos de intereses personales y demás, estoy convencido de que hoy no tendríamos que hablar de esto. Y seguramente a este hombre, porque habría un gobierno de derechas, no le hubieran prohibido nunca rezar y seguramente este hombre no tendría que ir a rezar a ningún sitio porque no haría falta. Entonces, esto también permítame que lo diga, porque creo que tenemos nosotros mucho que hacer autocrítica y mucho de lo que hablar para que no tengamos otros 4 años más de este gobierno. Sí, José Andrés. Muchas gracias. Esto no... A ver, varias cosas. En primer lugar, porque claro, habéis estado hablando y hay una cosa que no quiero perder de la conversación y es que debemos de tener claro que España no se entiende sin la cruz. Cualquiera que estudie mínimamente la historia de nuestro país sabe que si eliminamos la cruz y el cristianismo y todo lo que significa, dejaremos de estar en España y por más que se denomine España será otra cosa, porque desde
Completamente de Yo acuerdo. con Don Pelayo, los Reyes Católicos, etcétera, etcétera, siempre ha estado la cruz de Jesucristo. Por otro lado, esto no tiene nada que ver ni de izquierdas, ni de derechas, ni de Bueno, ideologías. Es más, yo aborrezco, sí, yo aborrezco las ideologías, porque lo que estamos hablando aquí es una cuestión de fe, de cristianismo, de verdad, porque al final las ideologías, tal y como decía la filósofa Hannah Arendt, no dejan de ser un espacio muy reducido de que te evita, te arrincona, te deja en un espacio y no te impide ir más allá y comprender la verdad, porque al final los dogmas solamente se dan en religión y no se dan en política. En política no existen dogmas, ideas cerradas. Pero bueno, volviendo a esto, ya que estás utilizando un discurso legalista, me parece estupendo, pero es que el derecho no solamente es el derecho positivo. El derecho no solamente son las leyes escritas y emanadas por el legislador. Eso es una parte más del derecho. Existe algo más dentro de la tradición occidental que surge desde Grecia a Roma, lete sino a Cicerón, no estoy hablando de autores cristianos, incluso estoy hablando de autores paganos, como pueden ser Cicerón o Aristóteles, Platón, etcétera, donde no solamente está la ley positiva, sino está el derecho natural, que forma parte también del derecho, y mediante el cual, mediante un uso de la razón, mediante un análisis cognoscisible de las cosas, uno puede darse cuenta si algo es justo o es injusto. Y por otro lado, no estamos ante leyes, porque lo que no me lo ha prohibido una ley, me lo ha prohibido un acto administrativo de un cargo político elegido por el presidente del gobierno. Entonces, claro, siguiendo tu lógica, pues ha habido leyes a lo largo de la historia donde se discriminaba a los judíos en la Alemania nazi, había leyes en Estados Unidos donde se discriminaba a los negros, había leyes en el Imperio Romano donde más de la mitad de la población estaba sometida a la esclavitud. ¿Qué sucedió? Que hay que seguir los parámetros legales de la ley positiva, porque, insisto, la ley positiva es una parte más del derecho, pero el derecho es mucho más amplio. Vamos a seguir lo que decía los emperadores romanos, vamos a seguir lo que decía la democracia estadounidense, porque esto es la democracia. Tú no negarás que en los años 50 o los años 40 había democracia en Estados Unidos, pues bajo esa democracia a los negros se les discriminaba. Entonces, ¿qué pasa? Que porque lo dice la ley, porque lo dice esa supuesta democracia, hay que hacer caso a eso. Pues bueno, pues sí o no, depende. Cuando es manifiestamente tiránico, creo que tenemos el deber de reaccionar. Porque ¿cuándo vamos a reaccionar? Cuando nos cierren las iglesias, cuando los sacerdotes sean perseguidos, cuando no tengamos ninguna libertad política, cuando todo sea un sistema manifiestamente no dictatorial, porque no vivimos bajo una dictadura, lo que tenemos es una tiranía, porque una cosa es la dictadura, por otro lado, que tú has dicho, es que la dictadura, no, lo que tenemos es una tiranía. ¿Qué diferencia entre una tiranía y abuso de poder, una dictadura? Es que en una tiranía hay un abuso de poder, cuando impera el capricho del ¿de legislador, acuerdo? el capricho del gobernante en detrimento de la dictadura, porque la dictadura, por ejemplo, con Franco no había libertades políticas, pero sí que había unas normas que en su mayoría se cumplían, pero lo que había, no había libertades políticas, el pueblo no podía votar, etcétera, etcétera. Y en cambio, lo que hoy tenemos no es una dictadura, hoy tenemos una tiranía y ante eso, o el pueblo se revela, el pueblo es valiente y dice, pues si esto es manifiestamente injusto, lo voy a desobedecer, o si no, ¿cuándo? Cuando ya no tengamos ninguna libertad, pues claro, es que... Es que aquí Si me aparte permite un tenemos momento un a lo problema, que y perdóname Jaime, es que aquí, aparte de lo que estáis comentando, particularmente creo que tenemos un problema que es grave y es de los más graves que puede tener una democracia. Y es el tema de la situación de una gran parte de jueces, hay que decirlo, se han metido en la corrupción y en el brazo político. Y este es el principal problema que yo creo que tenemos en este momento. Porque si alguien cree que todas estas leyes o todo lo que va a llegar al Tribunal Constitucional de la amnistía y demás, el señor este que tenemos de fiscal general, el íntimo amigo de Dolores Delgado, va a hacer algo para impedirlo, yo creo que tenemos un problema. De hecho, ya ha solicitado todos los trámites judiciales que hay contra el tema del proceso para poder agilizarlo. Es decir, que si no tenemos una justicia acorde y una Parcial. separación de poderes, tenemos un problema de dictadura. Ya no estamos hablando de un dictador, es que esto es una dictadura, porque vamos a tener que tragar absolutamente todo lo ilegal, lo van a hacer legal, y ahí tenemos un problema. Jaime. Si se me permite, muy brevemente, para un poco comentar lo que ha dicho don José Andrés, yo sí que creo que usted hablaba de izquierdas y de derechas. Yo entiendo que desde su posición católica, entiendo que obviamente en el catolicismo pues tiene que caber todo el mundo y no se puede pues discriminar ni entrar en temas políticos, pero es que la izquierda, o sea, el catolicismo tiene unos valores cristianos, familiares, de familia, ¿no? De la natalidad, de formar
una familia, que es lo que los valores cristianos quieren, ¿no? En teoría. Mucho más allá. Ser leal, pues tener una familia, no robar, no mentir, una serie de valores que a mi juicio distan bastante con la ideología o la manera de ver de una parte generalizada de la izquierda, porque yo como persona y católica me he encontrado con mucha gente de izquierdas que estos valores los llevan a rajatabla, pero la historia de España ha demostrado un poco lo contrario, dado que precisamente la izquierda ha perseguido duramente a los católicos y, por supuesto, qué no decir de la República antes de que sucediera lo que es la guerra civil y todo lo que ha ocurrido, lo que hacían con los católicos, con las monjas, con los colegios católicos y demás. Con lo cual, claro, yo entiendo su postura y la respeto, no la comparto, pero claro, es que precisamente la izquierda es una ideología que quiere acabar con la religión católica y con los valores y principios de la religión católica. Entonces, claro, nosotros, la derecha, que somos en teoría católicos, Pero tenemos es que que la derecha, combatir. una cosa, es que me parece surrealista tener que estar debatiendo esto, pero porque si me conociera, yo por supuesto creo que un católico a día de hoy no puede votar al Partido Socialista, ni a Sumar, ni a ningún partido que atente contra, incluso el Partido Popular, que atenten contra la que atenten contra la dignidad humana. En el momento en el que hay partidos que defienden el aborto cuando es un crimen o aprueban leyes que atacan la antropología humana como la ideología de género, creo que un católico en conciencia, y esto no lo digo yo, lo dice Benedicto XVI, no puede votar. Pero ¿qué son las derechas? Porque tú dices la derecha, la derecha. Hemos visto como parte de la derecha durante todo este problema se ha posicionado no en defensa del rezo, sino hemos visto como supuestos gente que se ascribe al sector liberal, que yo no sé muy bien qué es eso, pero bueno, pero dentro de los liberales, diciendo, mofándose de nosotros, que somos unos frikis por rezar en Ferraz. Entonces, claro, no solamente una parte de la izquierda o una izquierda que se opone a lo que nosotros decimos, sino también una parte de una derecha que también se intenta mofar de los católicos. Entonces, claro, ese es el problema de cuando nos escribimos una ideología. Un católico no debe tener ideología. Una ideología es un producto moderno, es un producto que nace de la Revolución Francesa. Los católicos lo que tenemos que defender es la verdad de Cristo y en cada momento y en cada lugar la verdad de Cristo se manifiesta de distintas formas y tenemos, mediante el uso de la razón, intentar llegar Yo ahí. a la Pero derecha, las ideologías son puros productos modernos no, que nos no impidan es ningún, llegar a la verdad, ni más no ni es menos. ningún producto. Mira, la derecha es la que es. Que hoy en día ¿Pero qué tengamos es? gente ¿Qué es? ¿Qué que es? no sepa lo que es la derecha, yo no voy a perder aquí mi tiempo en decir a la gente lo que es la derecha de verdad. Precisamente los liberales que tú comentabas son aquellos los que precisamente hace muchísimos años intentaron acabar con las monarquías y con el clero y toda la parte católica. Por lo tanto, o sea, yo creo que yo sé perfectamente lo que es la derecha y si no, si alguien no lo sabe, que acoja un libro y que lo lea. Yo no voy a perder tiempo aquí para eso. A lo que me refiero es que yo no puedo defender y no puedo apoyar ni a la izquierda ni a una parte de la derecha que atenta contra el catolicismo y que atenta contra los valores cristianos que forman parte de nuestra nación desde hace muchísimos tiempos, muchísimo tiempo. Entonces, lógicamente, yo te decía, porque tú has comentado que es que la izquierda es lo contrario a lo que es el cristianismo y de hecho cuando han podido y han tenido la oportunidad de cargárselos, lo han intentado. Y cuando han gobernado en España, han intentado acabar con las iglesias católicas o concertadas, intentar acabar con todos los crucifijos y con todo lo que tiene que ver con el catolicismo. Por lo tanto, lógicamente, para mí, desde mi humilde punto de vista, yo no puedo defender ni puedo compartir que en este modo de vida que es el cristianismo existan personas que lo quieran destruir. Es lógico. Yo, Pero si Jaime, a mí no me... Jaime, un momento, José, un momento, solo te lo juro, un segundo. Jaime, yo creo que no has llegado a entender exactamente lo que José quiere dar a entender. Yo creo que Sí, José lo que entendido. quiere dar a entender, yo os entiendo a los dos, ¿vale? Yo creo que José es más profundo. Yo te entiendo a ti, Jaime, porque yo también soy como tú y pienso como tú en ese aspecto de que la derecha siempre ha sido más afín a defender todas las ideologías católicas y las izquierdas han ido a destrozarlas. Pero José es más profundo dentro de lo que él considera que es amar a Dios o amar a Jesús o el camino del Señor. Entonces él se refiere como dando a entender de que no entra la política en su mente, sino que su forma de vida es cristiana, dejando de lado el tema político. Sine qua me estáis los dos de acuerdo, solo que no acabáis de entender sin querer que defendéis lo mismo, solo que José es más profundo y él no quiere entrar en tema de derecha o izquierda, sino que él visualiza que el que ama a Dios
no puede haber una posibilidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, perfectamente. y yo a ti, De hecho, Jaime, ya te lo dijo entiendo. Jesucristo en la cruz Yo cuando te... lo intentaron crucificar. Padre, perdónales, Exacto, que no saben lo que están haciendo. exacto, Fíjate si era Jaime. bueno que Por hasta perdonaba a los que lo Jaime, querían te matar. digo que los dos estáis en lo mismo, solo que José es más profundo, y yo te entiendo a ti porque yo soy como tú en ese aspecto, en la que creo que la derecha es la que defiende el catolicismo, porque yo no es que sea súper católica, porque es verdad que tengo un momento bajo con Dios por mis estados emocionales, como todas las personas, que a veces no, la fe te puede quebrar, pero es cierto que yo Seguro que prefiero, José o te lo sea, resuelve. pues yo por eso soy muy creyente como tú en este aspecto y defiendo que la derecha es cierto que siempre ha defendido lo que José lleva a cabo. Lo que pasa que José, supongo, por lo que percibo, es más profundo. Es más... Yo he entendido perfectamente a José y José Yo, va a la raíz de la cuestión. Obviamente él, pues, claro vamos a ver. que lo entiendo. Yo tengo Lógicamente. yo tengo posicionamientos políticos, o sea, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y a mí la política me encanta, pero es que esto no es una cuestión política, es para una persona cuando, sobre todo cuando es católica, lo que tiene que tener es una visión católica, cristiana de la sociedad. Y entonces esto no deja de ser lo que decía San Agustín en La Ciudad de Dios, la lucha entre las dos ciudades, la lucha entre el bien y el mal. Y entonces, bajo ese escenario es como un católico debe de moverse. Y por supuesto, vamos, a mí nadie me tiene que dar lecciones de luchar contra la izquierda porque precisamente lo que me he opuesto es ante unas órdenes políticas amenazándome con multarme, con incluso detenerme y lo que sucede. Pero volviendo al tema de la derecha, pues yo recomiendo que leáis a Pedro González Cuevas, que es un catedrático que habla sobre la derecha y él dice que no existe la derecha, existen derechas. Hay distintas familias, no es lo mismo un liberal, un conservador, un reaccionario, un falangista, un tradicionalista. Y de hecho, la postura de dentro de la derecha, la postura de un tradicionalista es totalmente incompatible con la de un liberal. Entonces, hablar de que la derecha defiende al catolicismo, pues bueno, depende qué derecha. Hay derechas que son proclives a la religión cristiana y que tienen dentro del ADN de esa corriente de pensamiento, pues la defensa del cristianismo. En cambio, hay otras que no, hay otras que lo que consideran es que el cristianismo es una cosa más, simplemente, y que bueno, que por otro lado a lo mejor me equivoco, pero concuerda bastante con con su pensamiento, Jaime, en el sentido de, bueno, si la Sí, ley pero es México, yo voy pues a la vamos a forma, acatarla y claro. punto. Pues bueno, yo creo que cuando un católico tiene muy claro a quién sirve y cuál es su patria, me remito otra vez a San Agustín, que decía que la patria de un verdadero católico está en el cielo. Por supuesto que hay que amar a nuestro país y yo lo amo y amo a nuestra nación con toda mi forma, pero tenemos que saber dónde está verdaderamente el cielo. Y al final Jesucristo lo decía muy claro, que por defender su causa nos perseguirán, iremos ante la justicia. Yo he ido al Tribunal Superior de Justicia, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando uno es católico y uno se lo cree, uno tiene que actuar en consecuencia. Y eso es lo que yo he hecho. Y más cuando creo que cualquier persona con mínimo sentido común, si esto es una cuestión no legalista de, es que dice esto la ley, no, sino de puro sentido común. Y cuando te dicen que tú no puedes rezar en la calle, cuando no estás causando ningún problema y cuando media hora después se está produciendo manifestaciones que no tienen ni la comunicación del delegado de gobierno, uno tiene que sentarse, pensar y decir, esto es tiránico. Y ante la tiranía solamente cabe, o por lo menos existe la posibilidad, porque nos ampara la tradición occidental, de la forma de pensamiento jurídica y filosófica, que es rebeldía frente al tirano, ni más ni menos. Quisiera entrar en otra parte del debate, que ya nos va quedando menos. No vamos a tocar nada de la amnistía y todo eso, yo creo que eso es cansino, es un desgaste que no viene a cuento. Y si quiero tocar un poco algo el tema de la economía actual, de las colas del hambre, de la pobreza que está entrando en cada familia española, de políticas que se están haciendo, que están yendo totalmente en contra precisamente de beneficiar a esas familias que lo están pasando tan sumamente mal, y un primero de año que empiezan con nuevos impuestos y demás. Quería saber, Jaime, empezando por ti como economista, ¿cómo ves la situación actual de la economía y qué futuro nos espera? Podríamos aquí tirarnos un buen rato, ¿no? Porque es muy complejo la economía, o mejor dicho, la gente la quiere hacer compleja, pero es más sencilla de lo que te puedas imaginar. O sea, es complicado porque hemos llevado a cabo una burbuja que no nos pertenece. Entonces, cuando gastas lo que no tienes y cuando haces políticas que no debes de hacer,
por eso de quedar bien como gobierno progresista, pues luego pasa lo que pasa. Entonces España tiene un problema muy serio porque por un lado tiene una inflación que no es capaz de controlarse y si tú analizas el IPC de España y lo comparas con el resto de Europa, es de los más altos. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué ante un mismo hecho, que fue la pandemia, que digamos pongamos el punto de partida, por qué ante un mismo hecho y ante un mismo agente económico en Europa somos los peores, ¿no? Porque esto es como cuando vas a un examen. ¿Por qué con las mismas preguntas hay gente que saca un 10 y otro que saca un 2? Entonces, a lo mejor es que el problema no lo tiene Europa, ni lo tiene la pandemia, ni lo tiene Putin, ni Ucrania. El problema lo tenemos nosotros. Y es que no somos capaces realmente de controlar la inflación. Y el problema también viene de más arriba, y es que Europa, el Banco Central Europeo, todos estos años ha estado imprimiendo moneda, imprimiendo capital que no podía. Ha estado, digamos, inflando la economía y eso provoca pues, la inflación que al final la acaba pagando El Salvador, la acaba pagando José y la acabamos pagando todos nosotros cuando vamos a la compra y vemos que estamos pagando muchísimo más de lo que realmente tenemos. Sube el salario mínimo, ¿no? Que eso es otro problema que yo quiero comentar, ya hilándolo todo, ¿no? Para que hacer un círculo para que lo entendamos. Subir el SMI está muy bien, porque tú a cualquier trabajador que le preguntes que se suba el SMI te dirá, sí, sí, por supuesto, pero no te vale de nada cuando te vas a la compra y todo es más caro, por tanto pierdes poder adquisitivo. Entonces puedes subir el salario mínimo a 50.000 euros, pero si la vida sube la misma proporción que el salario, realmente no ves realmente tu poder adquisitivo incrementado. Eso lo que provoca es un gasto importante en las empresas, porque hay que tener en cuenta que en España el 85% del tejido empresarial son pymes y autónomos. Son personas que tienen su negocio, tienen su empresa de 9 10 trabajadores y subir el SMI supone pagar más por seguridad social e incurrir en un coste que si no te llega a una facturación más elevada, porque obviamente está todo mucho más caro y la gente no demanda, entras en un círculo complicado en la que lo primero que hace un empresario cuando se ve incurrido en un coste mucho más elevado y no recibe fuente de ingresos es despedir a gente. Y por tanto, eso lo que provocará es más paro y más problemas. Pero tenemos un problema muy importante que es el déficit público. Somos de los países con un déficit público de lo más elevado y eso lo que nos provoca es que ya actualmente está cerrado el mercado. Hay un hecho muy importante que no comenta prácticamente nadie, que es el BCE ha cortado el grifo de compra de deuda pública para España. Por tanto, España tiene que financiarse en los mercados para, lógicamente, poder paliar la deuda y poder sanear las cuentas y que eso se pueda ver reflejado en la economía española. El problema es que teníamos hasta ahora un papá que se llama Estado, que se llama el BCE, que era el que realmente compraba la deuda, ¿vale? Y ahora no lo hay. Entonces se va a tener que ir a los mercados financieros para que Alemania o Francia o empresas privadas compren una deuda. ¿Qué ocurre? Es que además, perdóname, Jaime, ahora primero de año tenemos también, aparte de la subida de impuestos del nuevo gobierno, va a haber una serie de recortes obligatorios desde Europa, por lo cual ahí vamos a tener otro grandísimo problema de cara a los ciudadanos que como siempre vamos a ser los que vamos a pagar el plato. Es que es el problema, es que es a lo que voy a acabar. Entonces, claro, no se va a poder financiar porque ¿quién se fía de la economía española? ¿Quién se fía de que tú compres un bono a 5 o 10 años y te lo vayan a devolver con sus intereses? Nadie. Entonces va a tener un problema serio. El problema es que Europa va a exigir, ¿eh? ¿Os acordáis de aquellos argumentarios de hace tiempo cuando gobernaba el PP o la derecha que van a venir los hombres de negro con 2008. corbata? Ahora van a venir, pero de verdad. ¿Cuál es el problema? Que este gobierno no lo quiere hacer, y de hecho me remito a los hechos, cuando Europa le exige una cosa y luego hace la contraria, porque como tienen una idea progresista y una idea económica keynesiana, que obviamente dista muchísimo con lo que quiere hacer Europa para intentar paliar la situación y mejorar como país, no lo van a hacer. Y ese es el verdadero problema, que no lo van a hacer. Entonces, tienen que hacer una cosa que económicamente haría cualquier empresario, cualquier persona para sacar adelante la situación y no lo van a hacer porque les puede más el concepto ideológico que lo estrictamente económico. Y en España somos muy dados a hacer cosas a corto plazo para parchearla, no ir a la raíz del problema y a largo plazo. Ese es el problema. Entonces, nos vamos a encontrar con una situación muy complicada porque si nos está pidiendo una cosa, van a hacer la contraria. Al final, ¿quién es el que paga todo esto? Los ciudadanos, los que se quedan sin paro, los que no llegan a final de mes. Estos son los que van a pagar realmente la situación. Entonces, la economía, ya termino, datos del Banco de España, del INE y demás, no está prevista que se mejore hasta el 27-28, con lo cual nos quedan 5 o 6 años
muy difíciles, Salvador, muy complicados. José. Sí, José Andrés, tu opinión un poco Bueno, de qué políticas se deberían de hacer, porque aquí el principal problema, y es el que estamos creciendo en eso, es cómo está creciendo la cantidad de gente pobre, gente que no llega a final de mes, gente que hace dos comidas, gente que no se puede poner la calefacción. Es decir, que la situación de la familia, pues la subida del tipo de interés de la hipoteca, el gasoil, o sea, es que ha subido todo. Eh, ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Qué políticas se deberían de modificar? Sin ser un experto en economía, porque mi especialidad es Sí, otra, pues bueno, yo creo que en España hay varios problemas, una deuda estructural bastante importante, con un peso del sector público enorme, una cantidad de funcionarios y un peso del Estado brutal, donde cuando analizas los presupuestos, pues al final el mayor porcentaje es en un sistema de pensiones que cada vez pues se va dando cuenta que es insostenible, ¿no? Que se parece más a pues una estafa piramidal que otra cosa, porque pretende que los que estén abajo sean los que sufran a los de arriba, pero ¿qué sucede cuando los de abajo desaparecen? Que el sistema se quiebra. Eh, pues una administración política que derroche una gran cantidad de dinero y entonces, pues bueno, yo creo que hay que hacer unas grandes reformas estructurales, pero que es muy difícil que sucedan porque, claro, el político que lo haga va a sufrir un enorme coste y él sabe que va a estar 4 años en el poder y a los siguientes van a cambiarles, le van a cambiar por otro. Entonces, la situación verdaderamente es muy complicada y especialmente para los más jóvenes, ¿no? Porque actualmente vemos como personas como puedo ser yo mismo, ¿no? Que tengo 2 carreras, 3 máster, muchísimo, y sale al mercado laboral y a lo mejor está ganando un salario de 1.300 euros. Luego, quizá con el paso del tiempo va mejorando, ¿no? Pero bajo esas circunstancias, por ejemplo, aquí donde yo estoy en Madrid, ¿qué vivienda puedes comprarte o qué alquiler? O sea, imposible. estás condenando a vivir en el pauperismo más absoluto, en la pobreza máxima, y entonces, bajo esas circunstancias, pues claro, ¿cómo vamos a formar una familia? ¿Cómo se va a crear una España próspera y que vaya hacia adelante en el momento en el que pues no hay ingresos? Entonces, la verdad es que el panorama es desolador. Esto no viene ni de Pedro Sánchez, no, es un proceso mucho más largo, como todo lo que está sucediendo en España. Pedro Sánchez solamente es uno más dentro de, quizá el peor, vale, puede ser, pero uno más de lo mucho que hemos estado viviendo, de una oligarquía de partidos que no ha pensado en el bien común, sino en llenarse sus bolsillos, y al final quien lo estamos pagando son los españoles. Y entonces, o bien dentro de cuanto antes se produce esas reformas estructurales, aunque creo que no va a suceder, o si no vamos a vivir grandes problemas en el futuro y que, pues, que hay que prepararse para ello. O sea, los españoles tienen que buscar cualquier forma. Sé que es complicado, pero para poder ahorrar, ver distintas formas, porque si no, el sistema puede entrar en quiebra y podemos encontrarnos en una situación muy delicada. Como última pregunta, Jaime, hablando un poco de la situación de esta subida que va a haber el impuesto, los autónomos obviamente van a ser de los más castigados como siempre. Como decía muy bien José Andrés, el sistema público ahora mismo es casi más funcionarios ya que empresas privadas. ¿Cómo se puede sostener esto? Y si tú crees que de cara a este próximo año va a haber mucho más cierre de empresas, de autónomos, precisamente por esa situación económica que se va a dar. Bueno, a ver, para situaciones complejas no existen fórmulas mágicas. Quien te diga que lo va a resolver muy fácilmente se equivoca. La situación en España es muy complicada y ya lo dijo muy bien José Andrés. Esto ya viene de hace muchísimos años. Esto es un sistema público en el que todos los que han tocado poder se han llenado los bolsillos y han destinado un dinero que no pueden y han pagado lo que no deben. Y ahora pues estamos efectivamente ante un gobierno que ha superado, digamos, el nivel de todos los anteriores y por eso ahora lo estamos notando muchísimo más de lo que pudimos haber notado, por ejemplo, en la crisis del 2008, que al ser solamente financiera, pues se pudo haber corregido y se pudo salir de la situación. Pero el problema es que tenemos una crisis en este momento muy importante económica, porque las crisis financieras se pueden resolver con el tiempo y con ajustes e instrumentos económicos, pero las económicas no. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y creo que yo coincido plenamente con José Andrés, con el tema de los jóvenes, la vivienda, todo eso, porque claro, por ejemplo, el tema de la vivienda. Eh, la solución pasa porque ya que pagamos muchos impuestos y ya que las empresas también lo hacen, destinar dinero a viviendas públicas,
de protección oficial para que la gente pueda adquirirlas. Pero como saben que eso tiene dinero y no lo quieren invertir, se dedican a hacer leyes que lo que hacen es obligarte a cuánto tienes que poner el precio del alquiler y llegar a un sistema económico, digamos, directorio en el que tú le tengas que obligar a la gente lo que tiene que poner su casa y demás. Cuando realmente, si tienes un problema de vivienda, lo normal sería pues, que amplíes la oferta y eso sea pública para que la gente lo pueda adquirir. Pero claro, eso cuesta dinero, que es lo que no quieren hacer, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, obviamente la quiebra de empresas va a seguir, porque obviamente hay muchas empresas que no se pueden permitir todo lo que está sucediendo y la gente ahora ya no gasta tanto como antes. Si nos vamos al INE, si comparamos las encuestas de gasto turístico y comparamos las encuestas de lo que la gente gasta, la gente ya no gasta como antes, ya no sale tanto como antes, gasta lo que gastaba antes, compra la ropa que compra antes, no, porque la gente está pues intentando resarcirse, está intentando ahorrar por lo que puede pasar. Es una desconfianza que en Eso, economía es muy peligrosa. el que puede El que ahorrar. puede ahorrar. El que puedo ahorrar, por supuesto, pero si el que ya no puedo ahorrar ya no lo computamos contablemente la economía, pero el que puede, en vez de utilizarlo y gastarlo, que es lo que generaría un círculo virtuoso de la renta y un dinero en la economía, no está, no contamos con él. Entonces eso es muy peligroso, muy complicado. Entonces yo no sé lo que va a pasar, porque yo no tengo la bola mágica y yo nunca digo lo que va a pasar, pero que va a haber más quiebre de empresas, desde luego, que va a haber más paro, desde luego, que, por cierto, se va a incrementar ahora en este nuevo año el precio de la electricidad, porque al final lo que hizo el gobierno de aquella famosa Sí. propuesta que hizo en Europa no valió para nada, absolutamente de nada. Entonces, al final, tenemos un problema, ya lo decía muy bien José, se forma la gente, se tienen buenas carreras, se tienen cosas, pero al final en el mercado no se ve. Y al final uno estudia, uno se forma para tener una buena vida, tener un buen salario, el de tu mujer, el tuyo, tener una buena familia. Y eso no puede darse porque las condiciones no las hay. Tampoco el Estado ayuda, porque en vez de gastarlo en chiringuitos de igualdad y otras tantas patuleas que se hacen, podrían destinarlo a decir, oiga, mire, que sepa que el Estado le va a ayudar y le va a dar un dinero para que usted pueda y su mujer formar una familia. Eso no lo hay. Entonces, por eso somos de los países con la peor natalidad que hay en Europa y no te quiero ni contar los gallegos como nosotros, que en Galicia somos los peores de natalidad en toda España. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, apoyar la natalidad para que la gente nazca, para que la gente pueda ser un input importante en el futuro de crear una empresa, crecimiento y demás. En segundo, realmente hacer un recorte drástico realmente de ministerios y de gasto público superfluo, que lo hay. Debemos de pensar ya en un sistema mixto de pensiones, que se complemente una parte privada y una parte pública, que se alargue realmente la edad de jubilación, porque claro, ahora mismo la gente dura más, tanto mujeres como hombres, y hay muchísimos sectores que se puede jubilar perfectamente a los 70 tranquilamente porque se puede dar, ¿no? Porque lógicamente hace décadas y siglos moríamos a los 30 años y ahora de media morimos a los Sí, pero 86, vamos, no 87. esperes tú una persona que lleva 40 años trabajando, se que llegue hasta los 70, hasta el último día dice Discúlpame, eso. Jaime, estoy de acuerdo, te juro que o sea, con todo lo que has dicho, estoy de acuerdo Lo contigo, último no. menos en lo último, que yo con todo el dolor de mi corazón tengo que decirte que por qué tengo que trabajar, aunque mi vida dure más, y tú y yo sabemos que es así, porque, vale, un economista, otro entendido en tal, yo soy enfermera y trabajo en sanidad. Disculparme, pero con todos mis respetos, Jaime, yo a los 70 lo que quiero es disfrutar de la poca vida que me queda, porque a los 70 paro de trabajar para morirme en 5 o 10 años. No, yo llevo trabajando desde los 18 años, bueno, desde los 16. La gente que suele trabajar, empezamos a los 16 para pagarnos los estudios como hice yo. Yo sinceramente creo que a los 65 ya estaba bien la jubilación, porque de los 65 a los 70 y poco es la poca vida que me queda medio estable. Luego entro ya casi ya en no poderme mover de casa. Entonces, ostras, estaba de acuerdo contigo, pero más fastidiado, ¿eh? Con lo de los 70. Siento interrumpiros, pero ya nos quedamos sin tiempo. Daros las gracias, Jaime, José Andrés, Ha sido un Thais, ha sido placer un coincidir con placer. vosotros. Igualmente. Saludo, Muchísimas un gracias a saludo. todos. Muchas gracias. Chao. Saludos, José. Gracias, Jaime. Un beso, Salvador. Un abrazo. Chao.